Pastor Jeremías con el tema de la memorización de las Escrituras. Adelante, Pastor Jeremías. Muchas gracias, Pastor Nielsen. Un privilegio estar con ustedes nuevamente esta noche, siguiendo con nuestro tema de la memorización de las Escrituras. Y quiero recordarles que ya hemos aprendido, ¿no?, que podemos memorizar las Escrituras para crecer en nuestra santificación, para ayudarnos a vencer la tentación, para prepararnos para la evangelización. Y esta noche vamos a pensar un poco en la memorización y su papel en cuanto a la predicación y la enseñanza de la palabra. Entonces, sabemos que la memorización bíblica nos puede ayudar en gran manera en la predicación bíblica. Y realmente nos puede apoyar en cualquier ministerio de la palabra de Dios. No solo en la predicación desde el púlpito, sino también en una escuela dominical, en la consejería, en el discipulado, en la conversación con otros hermanos. En cualquier ministerio de la palabra se nos facilita haber memorizado varios versículos de la palabra de Dios. Cuando nos estamos preparando para predicar la palabra durante la semana, haber memorizado las Escrituras nos ayuda a recordar diferentes verdades claves, referencias cruzadas, otros textos que tal vez hablen del mismo tema que nuestro texto que vamos a predicar. Entonces, haber memorizado una buena porción de las Escrituras nos ayuda bastante a facilitar la preparación de los sermones o de las clases. También nos ayuda en poder responder preguntas en una clase de escuela dominical, en la consejería. Muchas veces cuando estamos aconsejando a alguien nos dan preguntas para las cuales no nos habíamos preparado específicamente. Pero si tenemos un repositorio de versículos memorizados, tendremos la capacidad para responder las preguntas no con nuestras opiniones, sino con la palabra de Dios. También nos ayuda a haber memorizado las Escrituras, nos ayuda a poder predicar con más claridad, con más fluidez. En vez de tener que ir buscando cada versículo, podemos simplemente citarlas de memoria y eso da un poco más de fluir, un poco más de claridad a nuestra predicación y enseñanza de la palabra. Y también si hemos memorizado muchos versículos de la Biblia, podemos pensar en versículos adicionales que tal vez no habíamos preparado mientras estamos predicando, enseñando, aconsejando. Entonces, en todo sentido, en cuanto a la preparación, en cuanto a la predicación, la enseñanza, la consejería, la memorización de la palabra de Dios nos puede ayudar bastante. Si Dios permite, mañana en la noche vamos a hablar un poco sobre cómo hacer esa memorización. Yo sé que esa es la parte que tal vez muchos han estado esperando y vamos a llegar ahí. Algunos métodos prácticos para poder memorizar las Escrituras, algún plan. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar un poco esta noche sobre la predicación, la enseñanza de la palabra, especialmente en cuanto a la memorización de las Escrituras. Entonces, tristemente, hermanos, muchos han perdido su confianza en el poder de la palabra de Dios. Muchos que dicen ser cristianos, muchos que dicen ser evangélicos, muchos que forman parte de iglesias evangélicas, incluso pastores cristianos, han perdido su confianza, su dependencia en el poder de la palabra de Dios. Y muchos han sustituido la palabra en la iglesia por otras actividades que son más tal vez populares para algunos, pero su efecto es bastante inferior. Cosas como conciertos, campañas de sanidad, juegos con los jóvenes, vigilias, muchas cosas que han reemplazado la predicación de la palabra de Dios en las iglesias evangélicas. Y no estoy diciendo que todas estas cosas son malas en sí, pero cuando sustituimos o reemplazamos la palabra de Dios por estas cosas es un gran error.
En muchas iglesias se predica por 10, 15 minutos y se hace otras cosas por 2, 3 horas. No se da el lugar primordial a la palabra de Dios como se debe. ¿Y por qué muchos han perdido su confianza en el poder de la palabra de Dios? Yo creo que el pragmatismo es la raíz primordial de ese abandono de predicación bíblica. Muchos han abandonado la predicación por otras técnicas, por otras estrategias que parecen funcionar mejor. El pragmatismo, ¿qué es? Es hacer lo que parece funcionar, es decir, lo que atrae más gente. Entonces los líderes de la iglesia, en vez de dedicarse a la predicación y la enseñanza de las escrituras, hacen la pregunta, ¿qué es lo que la gente quiere hacer? ¿Qué es lo que la gente quiere ver? ¿Qué es lo que la gente quiere oír? Y le da a las personas lo que ellos quieren de una manera pragmática. El pastor John MacArthur ha dicho, la predicación está siendo desechada o minimizada por medios novedosos. Los nuevos métodos supuestamente son más eficaces, es decir, atraen a un mayor público. Y el pragmatismo ha dejado un lugar la predicación expositiva de la palabra de Dios. El pastor Sujel Michelin dice, cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia, cualquier cosa que atraiga más gente es aceptada con los brazos abiertos. Si la herejía ha matado a sus miles, el pragmatismo ha matado a sus 10,000. Entonces, tristemente, muchos pastores, muchos líderes en las iglesias están más interesados en qué es lo que parece funcionar, en atraer más gente para no ofender a la gente, en vez de ser heraldos, embajadores, predicadores de la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos fuertes convicciones para mantenernos dedicados a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, tanto como pastores como la congregación. Porque si la congregación no quiere escuchar la predicación bíblica tarde o temprano, o van a despedir al pastor, el pastor irá a otro lugar donde sí quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, la dedicación a la predicación bíblica no solamente es responsabilidad de los pastores, también es responsabilidad de las iglesias. Y estas convicciones básicas son como el balasto del barco de la predicación. El balasto tal vez es una palabra que no se usa comúnmente, pero se forma por peces que se colocan en el fondo de los barcos y no permiten que los barcos se caigan de lado. Cuando uno mira un barco, no va a notar el balasto, está escondido en el fondo del barco. Pero lo que da la estabilidad y el equilibrio al barco. De la misma manera, las personas no siempre van a ver esas convicciones, pero sí van a ver el fruto de las convicciones en nuestra predicación y enseñanza de la palabra. Nosotros sabemos que mucha gente tiene comezón de oídos. Muchas personas ya no quieren escuchar la predicación de la palabra, prefieren una charla motivacional, prefieren unas palabras de ánimo, prefieren un devocional, prefieren las opiniones de los pastores, prefieren muchas cosas que no sea la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos seguir predicando las escrituras a pesar de las dificultades y las oposiciones? El pastor John Stott dice, el secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Las técnicas o las estrategias pueden convertirnos en oradores. Pero si queremos ser predicadores, necesitamos teología, necesitamos convicciones teológicas, bíblicas. Así que vamos a mencionar 5 convicciones básicas que fortalecerán nuestro compromiso
con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esas convicciones deben ser como las anclas de nuestro ministerio de la palabra. Entonces, 5 convicciones. En primer lugar, la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. La palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios. Y la aplicación es que debemos confiar en el poder de la palabra, no en la capacidad humana. La palabra de Dios dice que las escrituras no vuelven vacías, sino siempre cumplen el propósito para la cual fueron dadas o enviadas. Así que, hermanos, la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. En segundo lugar, toda predicación debe ser expositiva, y vamos a hablar más de eso que significa expositiva. La aplicación es que prediquemos la palabra y no nuestras propias opiniones, no nuestras propias ideas, no lo que nos venga a la mente, sino las escrituras. En tercer lugar, la predicación debe estar centrada en Cristo crucificado. Pablo dice en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros a cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Cristo mismo en Lucas capítulo 24 afirma que todas las escrituras se tratan de él. Un sermón sin Cristo es algo espantoso. Tenemos que predicar a Cristo en cada enseñanza, en cada predicación, en cada sermón. Tenemos que llevar las personas de las manos a los pies de nuestro Señor y Salvador, para que algunos puedan arrepentirse y creer en Él para justificación y otros pueden crecer en su santificación. Pero tenemos que predicar a Cristo, hermanos. En cuarto lugar, toda predicación debe estar basada en el estudio eficaz de la palabra de Dios, en un buen exégesis, en una buena interpretación de lo que realmente significan las escrituras. No queremos ser como obreros que tienen de qué avergonzarse, sino que tenemos que estudiar bien la palabra de verdad a fin de poder enseñarla con fidelidad y valor y denuedo. Y por último, toda predicación debe tener la meta de transformar a sus oyentes. No estamos simplemente transmitiendo información, queremos ver transformación en nuestros oyentes. Queremos ver a personas arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo para salvación. Queremos ver a los creyentes crecer en madurez en Cristo. Si tú quieres ser un predicador fiel de la palabra de Dios, si tú quieres ser un maestro fiel en la escuela dominical, si tú quieres ser un consejero fiel de las escrituras, necesitas tener esas 5 convicciones bien arraigadas en tu corazón y en tu mente. Que la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios, que toda predicación debe ser expositiva, centrada en Cristo, basada en el estudio eficaz de la palabra, con la meta de transformar a tus oyentes. Entonces pensemos un poco más en la primera convicción, que la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios. ¿Por qué predicamos la Biblia? Porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa en el universo, hermanos. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios es poderosa? Podemos mirar en 3 aspectos: en la creación, en la regeneración y en la santificación. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque su autor, Dios, es todopoderoso. Ninguna otra cosa puede transformar vidas que no sea la palabra de Dios. ¿Cómo pueden nuestros oyentes ser transformados de adentro para afuera? ¿Cómo pueden tener el perdón de pecados, la vida eterna, la comunión con Dios? ¿Cómo pueden tener su matrimonio arreglado? ¿Cómo pueden tener una relación mejor con sus hijos? ¿Cómo pueden trabajar con excelencia? ¿Cómo pueden tener esperanza y paz y gozo y amor? Solo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es poderosa? En primer lugar, por la creación.
porque Dios creó todas las cosas por su palabra poderosa. Dios dijo en el principio que haya luz y hubo luz. Y todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. El Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si tú no crees que la palabra de Dios es poderosa, necesitas recordar cómo hizo Dios los cielos y la tierra de la nada. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que, hermano, la creación demuestra el poder de la palabra de Dios. También la regeneración. Dios regenera, Dios vivifica a su pueblo por su palabra poderosa. Todos nosotros por naturaleza estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de responder al evangelio. Pero el pueblo de Dios es creado por medio de la palabra de Dios. En el catolicismo se enseña que la iglesia es la que ha creado la Biblia, la palabra de Dios, pero es al revés. La palabra de Dios es lo que ha creado a la iglesia. Si no fuera por la palabra de Dios, la iglesia no existiría porque nadie sería salvo. Nadie sería regenerado, nadie sería nacido de nuevo si no fuera por la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. Primero de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo de Dios usa la predicación de la palabra de Dios para dar nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y tal vez el ejemplo más vívido del poder de la palabra en la regeneración es Ezequiel capítulo 37. Ustedes pueden leer este capítulo en su tiempo libre. Ahí se cuenta que Dios da vida a los huesos muertos cuando Ezequiel predica la palabra. Probablemente es el cuadro más dramático que encontramos en todas las escrituras sobre la condición espiritual del hombre que está muerto en sus pecados, y también el poder de la palabra de Dios para volverlo a la vida. Es muy probable que Ezequiel se sentía desalentado al ver muy poco impacto visible de su ministerio por años. Años y años llamando al pueblo al arrepentimiento y sin resultado aparente. Pero él recibió esta visión para renovar su confianza en el poder de la palabra de Dios. Así que, hermanos, el pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios. Y también en la santificación, por eso Cristo oraba, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra dice en Hechos capítulo 20 que Pablo les encomendó a la palabra de gracia que puede santificarlos. En 1 de Pedro se nos dice que debemos anhelar como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios para que crezcamos en la salvación. Si queremos crecer en la madurez cristiana, la única manera es a través de las escrituras. Así que, hermanos, sabemos que la palabra de Dios tiene poder por su creación, por su regeneración, por la santificación. Yo sé que nosotros ya sabemos eso, ya creemos eso, pero es bueno recordar y aplicar estas cosas a nuestra enseñanza y predicación de la palabra. No pierdan su confianza en la palabra de Dios. No pierden su confianza en su poder para transformar vidas. Es posible que tú has predicado, enseñado por meses, por años, sin ver muchas conversiones, sin ver muchas vidas transformadas, y tú dices, eso no está funcionando. No te desanimas, no te rindas, no dejes de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la gente quiere escuchar y cuando no quiere escuchar, sigue predicando la palabra de Dios, sigue enseñando la palabra de Dios, porque es la fuerza más poderosa en el universo
y Dios promete que no volverá vacía. Dios está haciendo algo a través de su palabra. Es olor de vida para algunos, es olor de muerte para otros, pero hay algo que la palabra de Dios nunca hace. La palabra de Dios nunca hace nada. Siempre hace algo. Así que, hermanos, la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. Esa es nuestra primera convicción. Debemos aclarar que la palabra no es suficiente para hacer cualquier cosa. Si tú quieres aprender las matemáticas, tú no puedes ir a la Biblia y aprender la álgebra, por ejemplo. La Biblia no te va a enseñar geometría. La Biblia no te va a enseñar cálculo. La Biblia no te va a enseñar los detalles de la ciencia, de la geografía y cualquier otra cosa que uno pudiera estudiar. No es como Google, que podemos poner cualquier pregunta, esta es la respuesta. No, la Biblia no es suficiente para hacer cualquier cosa. La Biblia es suficiente para hacer la obra para la cual fue dada por Dios. En ese sentido es suficiente la palabra de Dios. La Biblia no tiene la respuesta a cualquier pregunta que se te imagine. Pero la Biblia sí tiene la respuesta a nuestras necesidades más importantes en la vida, que son la salvación de nuestros pecados, la reconciliación con Dios y la santificación. La Biblia es suficiente para llevar a cabo la obra para la cual fue enviada por Dios. En primer lugar, es suficiente para la salvación. Por eso el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo: desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ningún otro libro te puede enseñar el camino de salvación. Ningún otro libro te va a enseñar quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hizo Cristo por nosotros y cómo tenemos que responder por arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. La palabra de Dios es más que suficiente para traer los pecadores perdidos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para vida eterna. Si tú conoces a alguien que está lejos de Cristo, que todavía está muerto en sus delitos y pecados, predícale la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios. Llévela la palabra de Dios. Eso es lo único que puede cambiar su corazón y salvar su alma. También la palabra de Dios es suficiente para nuestra santificación. Por eso Pablo sigue diciendo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente es exhalada de la boca de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La idea es maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente para toda necesidad espiritual. Si necesitas aprender algo, la Biblia está ahí para enseñarte. Si estás en mal camino, la Biblia está ahí para corregirte. Si tienes creencias falsas, la Biblia está ahí para redarguirte. Si necesitas saber cómo vivir la vida cristiana, la Biblia está ahí para instruirte en justicia. Si tú quieres hacer buenas obras, la Biblia está ahí para prepararte para toda buena obra. Si tú quieres ser maduro, completo en la vida cristiana, la Biblia está ahí para perfeccionar tu vida cristiana. ¿Y cuál es la aplicación que el apóstol Pablo da a la luz de la suficiencia de la palabra de Dios para salvación y santificación? ¿Qué es lo que Pablo dice en los primeros versículos del capítulo 4, lo que sigue inmediatamente después de lo que acabamos de leer en el capítulo 3? Él exhorta al al pastor Timoteo: predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Si la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios, no dejes de predicar la palabra. Inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, exhorta con sana doctrina, con toda paciencia y sana doctrina, dice Pablo. Hermanos, si creemos de verdad que la palabra de Dios es poderosa y es suficiente
para salvar a pecadores y para santificar a los creyentes tenemos que predicar y enseñar la palabra de Dios. No dejemos de predicar la palabra. Y mientras más estudiamos y memorizamos y nos profundizamos en las Escrituras, podemos predicar con más denuedo y más claridad. ¿Cuál es el rol de los predicadores, de los maestros de la palabra de Dios? La Biblia dice que son administradores del Evangelio, heraldos del Evangelio y embajadores del Evangelio. Lo que nosotros somos por vocación va a determinar lo que hacemos. Por ejemplo, ¿qué hacen los médicos? Pues practican la medicina, tratan a los enfermos. ¿Por qué? Porque son médicos, son doctores. ¿Qué hacen los abogados? Pues los abogados tratan con asuntos de la ley, porque esa es su profesión. ¿Qué deben hacer los predicadores? Deben llevar a cabo su rol como administradores, heraldos y embajadores del Evangelio. En primer lugar, Pablo dice que somos administradores. 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sí, hermanos, los ministros del Evangelio juegan un papel de suprema importancia para la salud de la iglesia, no como celebridades, sino como administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un administrador? El administrador es el depositario y el dispensador de los bienes de otra persona. Del mismo modo, el predicador es un administrador de los misterios de Dios, es decir, de la autorrevelación que Dios ha confiado a los hombres y que ahora está preservada en las Escrituras. Por tanto, el mensaje del predicador cristiano no se deriva directamente de la boca de Dios como si él fuera un profeta o un apóstol, ni tiene su origen en su propia mente, como en el caso del charlatán, sino de la palabra de Dios revelada una vez y para siempre y registrada ahora, de la cual el predicador es un administrador privilegiado. Sí, que hermano, lo que se requiere del administrador no es que sea original, no es que sea creativo, sino que sea fiel administrando lo que se le ha encomendado. Y esa palabra misterio, que somos administradores de los misterios de Dios, la palabra misterios no se usa en el Nuevo Testamento para referirse a cierta clase de secreto reservado para unos cuantos iniciados. La palabra misterios más bien es un conjunto de verdades que solo pueden conocerse si Dios toma la iniciativa de revelarlas, y la buena noticia es que sí las ha revelado en el Nuevo Testamento. Los misterios de Dios son las verdades del Evangelio que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento con claridad, pero ahora han sido manifestadas en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Por eso Pablo dice en Efesios 3:5 que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que, hermanos, somos administradores de estos misterios del Evangelio que han sido revelados en el Nuevo Testamento. Y tenemos que ser administradores fieles, no de nuestros propios bienes, sino de la palabra de Dios. Tenemos que preservar el mensaje verdadero. En segundo lugar, somos heraldos del Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 1, 22 y 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esa palabra que Pablo dice cuando dice predicamos, literalmente significa proclamamos como heraldos a Cristo crucificado. Actualmente, cuando un gobernante quiere transmitir un mensaje al pueblo, ¿qué hace? Organiza una rueda de prensa. Pero en la antigüedad,
enviaban a un heraldo, a un mensajero, a un pregonero, que tenía la responsabilidad de comunicar fielmente los anuncios y los decretos del rey en voz alta y con la autoridad del rey. Y la voz del heraldo debía ser escuchada y obedecida como si fuera la voz del rey mismo. ¿Por qué? Porque el heraldo no hablaba por su propia cuenta, ni transmitía sus propias palabras. El heraldo tenía la responsabilidad de proclamar el mensaje del rey con toda claridad, sin quitarle nada ni añadirle nada. Así que, hermanos, el rey soberano del universo, que tiene el derecho pleno sobre todas sus criaturas, nos ha encargado transmitir, no inventar, sino transmitir sus decretos. Somos mensajeros del Dios Altísimo, no somos negociadores. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y ahora venimos en su nombre a proclamar que solo hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. La predicación es el formato más idóneo para demostrar la realidad que el hombre no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones, sino que él necesita más bien humillarse ante la voz de Dios. Así que, hermano, la predicación apostólica consistía básicamente de dos acciones: proclamar y apelar. Es decir, hacer un llamado a la acción que se deriva directamente de la verdad. Nosotros predicamos para llegar a un veredicto. El heraldo de Dios viene con una proclamación urgente de paz mediante la sangre de la cruz y con un reto a los oyentes a arrepentirse, a deponer sus armas y a aceptar humildemente el perdón que se les ofrece gratuitamente por la fe en Cristo. Así que, hermanos, además de ser administradores del Evangelio, somos heraldos del Evangelio. Tenemos que proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Y en último lugar, somos embajadores. El Dios del cielo, que ha sido seriamente ofendido por nuestros pecados, no solo provee salvación a través de la muerte de su propio Hijo, sino que Dios también toma la iniciativa de enviar embajadores que anuncien y ofrezcan los términos de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es nuestro rol como predicadores? Somos administradores, heraldos y embajadores del Evangelio. Y si queremos ser fieles y eficaces en ese rol, tenemos que memorizar y meditar en las Escrituras. Luego podemos hablar un poquito sobre la predicación expositiva. Nuestra segunda convicción es que toda predicación debe ser expositiva. La predicación expositiva, ¿qué es? Es predicar un texto bíblico de tal modo que los oyentes pueden ver que el mensaje ha sido expuesto de la Biblia y no impuesto por el predicador. En otras palabras, el sermón no tiene origen en la mente del predicador, sino en la palabra escrita de Dios. El mensaje expone, extrae lo que está en la Biblia, no impone nuestras propias ideas y opiniones. El mensaje no es lo que el predicador quiere decir, sino es lo que Dios quiere decir a través de las Escrituras. El pastor Suhem dice, lo que distingue a la predicación expositiva es que expone y aplica lo que el texto realmente dice, no lo que el predicador quiere que diga.
El mensaje se somete a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se somete a las ideas y opiniones del mensajero. El predicador se coloca debajo de la autoridad de Dios en su palabra. Una pregunta, ¿qué es la autoridad final en la iglesia? No es lo que dice el pastor, no es lo que dicen los ancianos, no es lo que dicen los diáconos, no es lo que dice una junta ejecutiva, no es lo que dicen los miembros. La autoridad final en cada iglesia saludable es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener la última palabra en cada discusión. Y el predicador fiel se coloca debajo de la autoridad de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos mensaje propio. Nuestro único mensaje es la palabra escrita de Dios. Cuando vamos a predicar, no vamos a estar pensando, ¿qué me gustaría yo decir este domingo? No. Queremos comunicar qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este texto de las Escrituras. Déjenme darles algunas definiciones más sobre la predicación expositiva. Exponer las Escrituras es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. El expositor expone lo que parece estar oculto, da claridad a lo que parece confuso, deshace los nudos y desarma lo que parece un asunto difícil. Lo opuesto a la exposición es la imposición, es decir, imponer sobre el texto algo que éste no incluye. Lo que dice el pastor John Stott. También dice el texto en cuestión puede ser un versículo, puede ser una oración gramatical, puede ser incluso una sola palabra. De igual forma puede tratarse de un párrafo, de un capítulo, de todo un libro. El tamaño del texto no tiene importancia siempre que éste sea tomado de la Biblia. Lo que importa es lo que hagamos con él, lo que hagamos con el texto. Ya sea breve o extenso, nuestra responsabilidad como expositores es hacer que se exponga de tal modo que transmita su mensaje claro, simple y exactamente de forma pertinente, sin adiciones, sin sustracciones, sin falsificaciones. Así que, hermanos, predicar expositivamente no debe parecerse un truco de magia. No es como el mago que saca el conejo de quién sabe dónde. A veces las personas escuchan los sermones y dicen, yo no sé de dónde sacó eso el pastor, yo no sé de qué está hablando. La predicación no debe ser así, debe ser obvio y evidente de dónde sacamos cada punto y cada énfasis en el mensaje. No estamos hablando de nuestras propias ideas y opiniones. Así que, hermanos, la predicación expositiva, según Sujel Michelin, no se trata tanto de un método, sino de una convicción. Si de verdad creemos que la palabra de Dios es poderosa para hacer la obra de Dios en su pueblo, ¿por qué haríamos otra cosa que no sea exponerla con fidelidad? ¿Por qué no predicaríamos la palabra de Dios expositivamente? Así que, hermanos, la dieta regular de la iglesia debe ser la predicación expositiva de la palabra. De vez en cuando es necesario predicar cierto tema. Pero incluso cuando predicamos cierto tema, debemos predicarlo a través de cierto pasaje de la Escritura, exponiendo lo que realmente dice, no lo que queremos que diga. Así que, hermanos, como predicadores, no predicamos nuestros temas favoritos. Algunos predicadores y cada 2 semanas predican sobre el evangelismo. O cada mes predican sobre el bautismo. O cada sermón están predicando sobre la música secular. Y uno sabe que cada vez que predican, van a predicar sobre los mismos temas porque les gusta. No, hermanos. El púlpito no es un lugar donde podemos hablar de las cosas que nos parecen, los temas que nos gusten, las cosas hacia las cuales nos inclinamos. No, tenemos que predicar la palabra de Dios. Además, no predicamos algo que Dios puso en mi corazón. No sé cuántas veces he escuchado
a los predicadores que suben al púlpito y dicen, bueno, yo quiero compartir algo con ustedes que Dios puso en mi corazón esta tarde. Y realmente es una cobertura para predicar lo que ellos quieren predicar. Simplemente están diciendo lo que quieren decir con la cobertura que supuestamente Dios lo puso en su corazón. No, hermanos, no vamos a predicar lo que supuestamente Dios puso en nuestro corazón. Vamos a predicar lo que dice el texto de la Escritura. Otros se suben diciendo, bueno, Dios me dijo tal y tal cosa y yo quiero compartirlo con ustedes. Cuando alguien me dice, Dios me dijo, yo les pido 3 cosas. Libro, capítulo, versículo. Porque Dios no nos habla fuera de las Escrituras. Y además, si Dios nos está diciendo algo a través de las Escrituras, debe ser dentro del contexto y el significado original de las Escrituras. No podemos sacar cualquier conclusión que queramos de cualquier pasaje sacándolo fuera de su contexto. Eso es lo que hacen los charlatanes y los falsos maestros, distorsionando las Escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan. Hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios a nuestras congregaciones libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Eso debe ser la dieta regular de la iglesia. Tal vez comiences con el Evangelio de Marcos y luego prediques de Éxodo y luego prediques de Romanos y luego prediques de los Salmos y luego prediques de Santiago y luego prediques de Isaías. Pero predicando todo el libro, empezando con el primer capítulo, primer versículo y predicándolo capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, versículo por versículo. Y cuando predicamos el punto principal de este texto que estamos predicando, debe ser el punto principal de nuestro sermón. Nosotros no sacamos una sola palabra o una sola frase que nos llama la atención y decimos vamos a predicar de ese tema. No, el punto principal de este texto debe ser el punto principal del sermón. Si yo estoy predicando de Efesios capítulo 2, del 11 al 18, el punto del pasaje es que somos reconciliados los unos y los otros y reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que yo no puedo venir y predicar sobre el bautismo de Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18, porque no tiene nada que ver con el bautismo. Y si tú vas a predicar, una buena práctica es memorizar de antemano el texto que vas a predicar. Por la gracia de Dios, eso es algo que yo he tratado de practicar durante mi ministerio. Si yo voy a predicar de Efesios capítulo 1, del 3 al 14, yo trato de memorizar de antemano estos 11, 12 versículos para que el mensaje ya tengo muy claro lo que dice el pasaje y lo que voy a predicar y exponer y aplicar a través de ella. Hay mucho más que pudiéramos decir sobre la predicación, sobre la memorización de las Escrituras, pero hermanos, si cada palabra de la Biblia es verdadera, es poderosa, es útil, es revelante, ¿por qué no predicamos todo el consejo de Dios? Muchas gracias por su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga esta noche. Muchas gracias, Pastor Jeremías, por la presentación de este tema esta noche. Abrimos los micrófonos para los hermanos que deseen hacer alguna consulta, alguna pregunta al Pastor Jeremías sobre el tema. Muy interesante para todos los que somos predicadores, que Dios nos ha dado el privilegio de anunciar su palabra, su evangelio. Entonces es muy necesario, hermano, de que tomemos en cuenta, ¿no?, lo que esta noche hemos aprendido. Amén. ¿Quién quiere hacer una consulta? Abra su micrófono y formule la pregunta. Parece que todo estuvo claro. ¿No hay preguntas? Samuel. Adelante, Samuel. Tu micrófono, hermano, tu micrófono.
Amén. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí, ahora Les sí. decía buenas noches, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bien, una consulta, pastor, tal vez un poquito redundante, pero por ejemplo, generalmente en los textos que adquirimos y que tenemos para jóvenes, por ejemplo, no se ve digamos, un tema expositivo, sino tema, el enamoramiento, temas, o sea, como le dicen, para jóvenes. Entonces, ¿qué efectividad puede tener, digamos, la predicación expositiva también para jóvenes? Wow, muy buena pregunta, hermano. Como dije, no es malo de vez en cuando hablar de cierto tema con los jóvenes específicamente. Están en una etapa donde pasan por ciertas cosas, como tú mencionaste, el noviazgo, preparándose para la universidad o cierta vocación. Entonces, no es malo de vez en cuando exponer esos temas a la luz de la palabra de Dios. Pero yo creo que incluso para los jóvenes, ellos necesitan una dieta regular de la enseñanza expositiva de las Escrituras. Entonces, en nuestro grupo de jóvenes, nosotros enseñamos la palabra de Dios expositivamente. Libro por libro, párrafo por párrafo, versículo por versículo. Muchas veces subestimamos la capacidad que tienen los jóvenes para entender y creer y obedecer las Escrituras. Hermanos, no hay una Biblia para adultos y otra Biblia para jóvenes. Hay una sola Biblia para toda persona. Y posiblemente no van a entender todo lo que decimos cuando enseñamos expositivamente, pero sí van a entender mucho. Y el problema es, si nosotros no enseñamos la palabra de Dios expositivamente a los jóvenes, ¿a qué les estamos acostumbrando cuando llegan a ser adultos? Si les damos una dieta de chécheres, de dulces, toda su niñez, toda su adolescencia, y luego cuando lleguen a los 18, 20, 25 años, queremos darles carne y papas y lo demás, no van a poder alimentarse con eso porque no están acostumbrados, no lo van a querer. Y eso es lo que sucede en muchos casos. Con los jóvenes, con los niños, solamente juegos, temas, diferentes cosas. Y ya cuando son mayores decimos necesitan alimentarse de la palabra, pero nunca lo han hecho. Si yo le doy a mi hijo de 4 años solamente dulces y galletas y pasteles y cosas así para cada comida, y luego cuando llegue a los 20 años le digo necesitas alimentarte bien, él no lo va a hacer porque ya está acostumbrado a cosas que no le sirven. Así que obviamente tenemos que usar ejemplos y ilustraciones a su nivel y hablar de una manera clara que los jóvenes pueden entender, pero la misma palabra de Dios tiene poder tanto para los jóvenes como para los adultos. Muchas gracias, Samuel. Muy buena pregunta, hermano. Espero que haya sido clara la respuesta. Lo que quiere decir, Pastor Jeremías, es que los mensajes temáticos deben ser predicados en un porcentaje, qué sé yo, un 20%. Y expositivamente un 80% más o menos. No sé si pudiéramos darle un porcentaje, no queremos poner reglas, pudiera ser así. Hay un pastor que decía, yo predico un sermón temático de vez en cuando y después de hacerlo me arrepiento. Entonces, no, realmente no sé si hay un porcentaje, puede ser 20%. Yo creo que en mi caso sería más como 2%, pero cada predicador lo va a hacer a la manera que mejor le parece, pero lo que yo he encontrado es eso, hermanos. Muchas veces los mismos temas que creemos que son tan importantes y relevantes van a ser tocados en los libros que estamos predicando. Si esperamos lo suficiente, vamos a llegar ahí. Y va a tener más sentido cuando lo predicamos en el contexto. Y no estoy diciendo que nunca se puede. Por ejemplo, yo he tenido que dar sermones sobre la cena del Señor, sobre bautismo, sobre diferentes temas. Está bien de vez en cuando. Pero sí, la dieta regular debe ser
la predicación expositiva. Excelente, hermano. Amén. Hermano Valentín está con la mano levantada. Adelante, hermano Valentín. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Dios los bendiga muchísimo. Tengo una duda, pastor, con relación a que la predicación debe ser cristocéntrica. De esto trata mucho la teología bíblica y en este último tiempo he estado leyendo mucho al respecto. Hay algo que me llama la atención y cito, dice, hay personas que por su deseo de ver a Cristo en el Antiguo Testamento desarrollan figuras de Cristo donde la Biblia no lo enseña. Mi pregunta sería, ¿cómo desarrollar una buena tipología sin encontrar figuras de Cristo donde la Biblia no lo enseña? Muchas gracias. Wow, excelente pregunta. Estás pensando muy profundamente, muy bien. Pues el Nuevo Testamento es la mejor guía, porque el Nuevo Testamento nos enseña cómo interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de ciertos temas o de ciertos símbolos o de ciertos tipos, podemos relacionarlos con Cristo. El templo, el tabernáculo, la ley, el sábado, la Nueva Jerusalén, tantas cosas. Hay personajes bíblicos, podemos ver que Adán es como un tipo de Cristo, Noé, Abraham, Moisés, David, Josué, tantas personas son tipos de Cristo, tantos eventos también, que el éxodo, el diluvio, la conquista de la tierra prometida, hay tanto ahí, ¿no? El peligro es cuando empezamos a alegorizar las escrituras forzando una interpretación que no tiene nada que ver. Un ejemplo de eso es como, se me está yendo la palabra en español, pero yo creo que es como el carmesí que usaba Rahab. Tal vez no estoy usando la palabra correcta, pero no me acuerdo el color, pero básicamente el color muchos lo relacionan con la sangre de Cristo. Y dicen cuando ella colgó ese color ahí en la pared de Jericó, que eso era como una figura de la sangre de Cristo. Yo creo que eso ya es como tomar las cosas a una exageración, pues. Entonces, debemos tener cuidado de no exagerar las conexiones, pero el Nuevo Testamento debe ser la guía para guiarnos a poder interpretar las cosas correctamente del Antiguo Testamento. El cordón era, ¿no? El cordón. El cordón, sí, el cordón, Sí, que sí. bajó por la ventana. Hay tiempo para una pregunta más. Ya el pastor Eloy entró y se salió. Entonces tenemos tiempito para otra pregunta sobre este tema tan importante en esta noche. ¿Solamente esas tres cosas somos como predicadores, pastor, o hay otras cosas? Heraldo. Bueno, sí, siempre pudiéramos agregar más descripciones a la lista para un poco de brevedad. Nos limitamos a tres, ¿no? Somos expositores, somos predicadores, somos maestros, somos pastores, somos ancianos, obispos, bíblicamente hablando, ¿no? Entonces, pudiéramos usar otros términos, pero sí nos limitamos solo a tres. Tal vez ustedes pueden pensar en más. Bueno, y algo que pide el apóstol Pablo es que sea apto para enseñar. Debe ser un maestro en la palabra. Entonces, Amén. Si alguien tiene un llamado, tiene que tener también la capacidad de enseñar, ¿no? De ser maestro. Y para eso hay que capacitarse. Amén. Una Es lo que pregunta, estamos... pastor. Adelante, hermana Consuelo. ¿Las mujeres podemos ser predicadoras? Wow, muy bien, muy buena pregunta. Sí y no.
Entonces, depende de lo que quieres decir. Si tú puedes predicar a una compañera, a una amiga, a tus hijos, a otras personas que encuentres en la calle, en el trabajo, en la escuela, sí. Bíblicamente la palabra enseña que la mujer no debe predicar desde el púlpito, enseñar con autoridad a los hombres en el contexto de la iglesia. Entonces, la palabra pastora o predicador en ese sentido no es bíblico. Obviamente el texto es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 14. La predicación en sí misma es una actividad autoritativa, porque estamos predicando con autoridad la palabra de Dios desde el púlpito de la iglesia. Y aunque no haya púlpitos, si estamos enfrente enseñando, predicando a hombres y a mujeres, estamos enseñando y predicando con autoridad. Entonces las mujeres pueden enseñar a otras mujeres en la iglesia, en ciertos grupos de mujeres, pueden enseñar a los niños, pero no deben de enseñar la palabra de Dios a los varones, porque eso iría en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero, pastor, hay tantas predicadoras y superpoderosas que le dan walkover y le dan clase a los varones en predicar y bien ungidas, he visto muchas. Pues yo entiendo, pero no tiene nada que ver con capacidad, tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo puede Dios bendecir la desobediencia a su palabra? Amén. Entonces, si la mujer está siendo desobediente en predicar la palabra, ¿cómo puede llamar a las personas a obedecer a Dios y arrepentirse y seguir a Cristo si ellas mismas están desobedeciendo su palabra? Ser una buena charlista, ser una buena oradora, hablar bien bonito, elocuente, no es ser predicadora. Entonces, yo creo que tenemos que entender que no tiene nada que ver con la capacidad. Mi esposa muchas veces enseña con mucha más capacidad que yo, pero nunca la he visto enseñando a los varones porque ella sabe que Dios no le ha dado ese rol y esa responsabilidad. Entonces, no estamos diciendo que las mujeres son inferiores, no son inferiores, pero Dios ha asignado un rol a cada uno. Por eso la Biblia dice que el varón debe ser cabeza de su hogar. No es porque la esposa sea menos o menos capaz que el varón, sino simplemente es el diseño de Dios. Dios ha diseñado las cosas para que los varones sean pastores, predicadores en la iglesia. Y si queremos obedecer la palabra de Dios, tenemos que siempre interpretar nuestras experiencias a la luz de las Escrituras, no interpretar las Escrituras a la luz de nuestras experiencias. Gracias, hermana. Amén.